la mayor huella de nuestro impacto como institución financiera está en a quién le prestamos, en nuestros portafolios. Los temas ASG no es solo la amenaza el incremento de desastres naturales extremos, son una serie de factores que ya vamos tarde en integrarlos, identificarlos y empezar a trabajarlos desde ahorita para estar preparados para atenderlos. Que estos líderes entiendan primero que este es un tema de mitigación de riesgos. Cuando tú le pones un número al costo de la inacción de no atender estos temas, es cuando los líderes empresariales empiezan a ver en sus matrices de riesgos, lo tengo que trabajar desde hoy. Que se den cuenta que hay muchas de las cosas que se consideran ASG que ya las hacen y ya las tienen. Que hay que atenderlas y ponerse el foco y metas de cómo quiero avanzar en estos temas. Segundo, esto no debería de ser una carga porque es una especie de seguro de que tu empresa va a permanecer en el largo plazo, de que va a ser relevante, competitiva, innovadora y va a existir. Simplemente es el seguro de que permanezca tu empresa en el largo plazo. Este podcast ha sido creado por Tolerancia Activa en colaboración con Mundo Ejecutivo. Hola a todos, les doy la bienvenida a Speak ESG, un podcast dedicado a divulgar y discutir los retos de sostenibilidad en las empresas y el gobierno con la colaboración de las top voces de México y Latinoamérica. El día de hoy estamos particularmente emocionadas porque recibimos a una mujer que está al frente de las estrategias ESG en México y en América Latina. Ella se caracteriza por una carrera enfocada al impacto positivo, particularmente desde el sector financiero. Ha dirigido las estrategias ESG y finanzas sustentables en Citibanamex, Grupo Financiero Banorte, HSBC México y América Latina, y ahora es la Chief Sustainability Officer de Banco Santander México. Además, actualmente preside la Comisión ASG de la Asociación de Bancos de México. Marius Calvet, bienvenida. Qué alegría saludarte. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Estoy muy contenta y muy orgullosa de ustedes y lo que han generado en este espacio para poder platicar de sustentabilidad. Gracias por invitarme. Marius, de verdad es un gusto recibirte y hacemos énfasis en el tema de nuestra alegría de verdad de tenerte en este espacio. Y aunque hay muchas mujeres en sostenibilidad, realmente hay pocas que toman decisiones. Tú cuéntanos, ¿cuál es tu perspectiva sobre esto? Muchas gracias. Mira, yo creo que han pasado los años y se ha llegado a comprender que los factores ambientales, sociales para las empresas son ya un tema de negocio. Esa es la clave. Entonces, se empiezan a crear posiciones en el sector privado, en las organizaciones, en el gobierno, para gestionar esos temas que empiezan a cobrar mayor nivel de relevancia y, como bien dices, que tienen la posibilidad de tomar decisiones. He tenido la suerte de recorrer algunas instituciones del sector financiero en donde se ha ido creciendo esta posición y yo espero que vengan muchas mujeres detrás de mí tomando estos puestos para tomar las decisiones clave para llevar a México a una economía más sostenible. Y en este sentido, pues Santander, tu casa, es líder en todo lo que tiene que ver con sostenibilidad y la inclusión de prácticas ESG. Y están haciendo cosas que de verdad están transformando el tipo de inversiones que hacen. Pero en la práctica, ¿cómo se ve esto? Mira, para nosotros en el sector financiero el tema de la sostenibilidad es un poco diferente que digamos que para la industria u otras empresas de otros sectores. Para nosotros en los bancos tenemos nuestra operación, igual que otras empresas, tenemos colaboradores donde vemos temas de diversidad, de desarrollo del talento de los colaboradores, toda la normativa y las políticas que hay alrededor de esto, pero también tenemos toda la relación con nuestros clientes. Y nuestros clientes van de personas físicas, empresas chiquitas, empresas medianas, empresas grandes, gobiernos, municipios, estados. Entonces, es tan amplia la gama de nuestro trato con los clientes y son tan diversos que nuestra estrategia de sostenibilidad es particularmente compleja. La mayor huella de nuestro impacto como institución financiera no está, digamos, en nuestros edificios, en nuestra operación, en nuestras sucursales. Está en a quién le prestamos, en nuestros portafolios. Y en un banco en México tan grande como es Santander, pues es un trabajo intenso el tener un control y una revisión
de cómo se ven nuestros portafolios en términos de sustentabilidad. Así se ve nuestro día a día y ese es nuestro trabajo. Y es interesante lo que dices, porque justo la economía de este país está regida por las pequeñas y medianas empresas. Entonces, te quería preguntar, ¿tú cómo ves que las pequeñas y medianas empresas y empresas familiares se puedan empezar a involucrar en estas prácticas sostenibles donde ven todo este lenguaje tan ajeno, con tantos acrónimos, con tantas taxonomías, etcétera? Mira, tu pregunta es buenísima porque tenemos nosotros clientes que ya están en ese lugar, ya han estado expuestos a los inversionistas de mercados de otros lugares donde hay regulación de este tema, ya están listos, ya entienden cómo insertar los factores ambientales y sociales en sus estrategias, ya los reportan como divulgaciones financieras, etcétera. ¿Qué pasa con el resto de la economía? Esa es la pregunta que me estás haciendo y cómo las podemos involucrar a esto. Como bien dices, parte de la historia de mi trabajo es un poco que no se asusten con este universo tan complejo de marcos de reporteo, de acrónimos, de temas que creen que tienen que atender todo y de una vez. Lo que nosotros hacemos al hablar con las empresas pequeñas y medianas, y voy a tratar de ser corta en este tema, es, primero, en el sector en el que tú estás como empresa, hay temas que son más relevantes para ti y hay temas que no son tan relevantes. Hay temas en que tus grupos de interés o stakeholders tienen mucho más expectativa de que tú hagas algo que otros. Hay empresas que el agua no es un tema muy importante, pero a lo mejor no es tan relevante en la operación de esa empresa. Hay otras en que a lo mejor los materiales, hay otras la cadena de valor. Entonces yo lo que les digo es enfocarse en encontrar los 3 grandes temas materiales relevantes al sector en donde se pueden transformar, empezar a generar las métricas alrededor de estos temas y ponerse una meta en cada uno de estos temas materiales de a dónde quieren llegar. Y conforme empiezan a construir una estrategia en base a esos 3 grandes temas materiales, empieza a cobrar forma una estrategia ESG relevante, que puede ser ambiciosa y que puede ser transformadora. Entonces, primero que nada no tienes que hacer todo de un día a otro, no tienes que subirte a un monstruo gigantesco de acrónimos complejos. Enfócate en los temas más importantes de tu sector, en donde puedes transformar y ponte metas de trabajo hacia adelante en eso. Por ejemplo, muchas de las empresas de repente no entienden que es una inversión. Y tú, como experta en el tema, ¿qué impacto positivo o qué valor agregado has visto que estas pequeñas empresas a la hora de adoptar estas prácticas sostenibles han tenido? Mira, mi experiencia es que muchas veces cuando empiezan a revisar cuáles son los temas del mundo ESG que a lo mejor son ajenos y creen, a mí me han dicho, a mí esto no me aplica, yo no tengo nada que ver con el mundo ESG. Qué increíble, pero todas las empresas tienen operaciones, tienen ingresos, tienen personas, tienen impactos, tienen normativa, a todas les aplica. Entonces, lo que a mí me ha pasado es que cuando revisan cuáles son los temas centrales que constituyen el mundo ESG, ya lo hacen, ya lo miden, ya todos tienen los datos de su plantilla laboral, muchos ya tenían sus consumos energéticos, etcétera. Entonces, la gran noticia es que a veces se dan cuenta que no necesariamente es toda una inversión en traer a todo un nuevo equipo de sostenibilidad que cuesta, sino que las mismas personas que ya hacían en tu organización estos temas, la gente encargada del personal, la gente encargada de mantenimiento y de operaciones, la gente encargada del jurídico y de compliance, esas personas ya tenían muchos datos y pueden adentrarse a profundizar en esto y hacerlo mejor. No necesariamente se requiere una inversión enorme en un nuevo equipo y una nueva inversión en personas. Yo creo que ya lo tienen, simplemente hay que hacerlo alineado a las tendencias globales y hacerlo mejor. Ahora, ahí me surge la duda porque estamos hablando de estructuras que tienen a gente en compliance, pero pues si nos vamos a la realidad de este país, la realidad es, o sea, muy poquitas pequeñas y medianas empresas tienen tantas figuras, ¿no? Algunas son one-man show o two-man show. Entonces ahí
hay muchos desafíos, especialmente, y nosotros lo hemos visto, ¿no? Como quieren obtener un préstamo o quieren inversiones, quieren que los financien órganos externos y pues les piden un reporte. O sea, ¿qué van a reportar si, claro, que tienen que elegir sus frentes? Nuestra forma de pensar es similar en ese aspecto, pero ¿cómo lo pueden hacer o cuáles son los desafíos a los que se van a enfrentar si en la práctica pues no tienen todos estos roles que pueden satisfacer esas necesidades? ¿Qué hacen ustedes cuando llega alguien que dice, pues no sé ni cómo empezar? Y esto que estás mencionando es muy normal. Nos llegan muchas empresas que te dicen, no sé ni dónde empezar y no tengo ninguna métrica. Yo creo que vienen unos tiempos de muchísima capacitación, entrenamiento y sensibilización. Yo siempre hago llamado a las cámaras empresariales, las cámaras de las distintas industrias que agrupan a los distintos gremios, en donde tiene que haber un esfuerzo muy grande de entrenar a estas empresas, así sean tan chiquitas como un one-man show, me encanta cómo lo dices, a decir, tú tienes que generar un mínimo de métricas de tu desempeño en estos temas. Por eso es una celebración que desde el año pasado se han creado las nuevas normas de información de sostenibilidad para México, que ustedes lo saben muy bien, promulgadas por el CINIF, que eventualmente las empresas van a tener que generar estas primeras 30 métricas de los temas de sostenibilidad. Entonces, no podemos esperar que de un día a otro, es más, ni de un año a otro, estas pequeñas empresas, estas one-man show, van a poder de pronto tener sus emisiones de CO2, pero todas sus políticas y su normatividad. Va a tener que ser un camino de capacitación y de entrenamiento, de todos participar para que se entrenen, pero el hecho de ya contar con 30 indicadores que van a aplicar a las empresas pequeñas en México en este tema, va a ayudar a lo que comentabas ahora. A la hora que se nos acerque a las instituciones financieras una empresa que ya pueda generar estas primeras 30 métricas ASG, de las NIS, de las normas de información de sustentabilidad, el mundo va a cambiar hasta para nosotros los bancos. Ya vamos a tener una línea base de la economía de México. Vamos a poder decir cómo van las empresas en México si con el paso del tiempo todas generan estos primeros 30 datos. Y ahí también me hace pensar en esta fecha fatídica, ¿no? Este año fatídico que es el 2030, que pareciera medio apocalíptico, que si no cambiamos el curso de las cosas, pues el escenario definitivamente es catastrófico para el mundo, ¿no? ¿Tú crees que estamos a tiempo? No, yo creo que vamos tarde a todo. En verdad creo que la urgencia va más allá. Todo lo que podemos estar haciendo y estamos haciendo desde muchísimos sectores, desde la regulación, sector financiero, por supuesto, movilizando este tema en grande, en todo ya vamos tarde. Ahora, nunca hablo en tono negativo ni termino una intervención en tono negativo. Lo que sí creo es que tenemos que asegurarnos que este tema se trabaja con urgencia. No es solamente el tema de la amenaza de los riesgos físicos y consecuentemente transición del cambio climático, que ya lo vemos y ya lo vivimos. No es solo eso. El tema de la polarización de la sociedad, el tema de la discriminación, los temas de la pérdida de biodiversidad, el respeto a los derechos humanos, los grandes temas de movilización, las grandes migraciones forzadas que vienen por temas climáticos, de guerra, económicos, de pobreza, estos temas nos van a alcanzar y nos están alcanzando. Sí. Entonces, los temas ASG no es solo la amenaza el incremento de desastres naturales extremos, son una serie de factores que ya vamos tarde en integrarlos, identificarlos y empezar a trabajarlos desde ahorita para estar preparados para atenderlos. Entonces, si no actuamos con ese sentido de urgencia, a mí me parece que el 2030 nos va a agarrar en un escenario muy complejo en lo ambiental y social a todo el mundo, por parejo. Qué bueno que tocas ese tema, Marius, porque justamente también hay una confusión muy genérica en
en esto, de que la sostenibilidad solamente ve la parte de sustentabilidad que es ambiental. Y es importantísimo que toques que es importante también abordar todos los temas sociales y sobre todo de gobernanza. Entonces, aquí mi pregunta es, ¿tú qué estrategia has visto que funcione para que estos líderes empresariales realmente tomen, más bien cambien esta mentalidad para poder implementar dentro de sus equipos de trabajo los criterios ASG o ESG? La gran estrategia a tu pregunta me parece que es que estos líderes entiendan primero que este es un tema de mitigación de riesgos de corto, mediano y largo plazo para la organización. Segundo, que todos estos temas que podrían amenazar a la organización en el corto, mediano y largo plazo se moneticen, digamos, que se divulguen como temas financieros. Cuando tú a un líder de una organización le dices, ¿sabes cuánto te va a costar el no hacer nada con relación no solo al cambio climático, a la polarización de la sociedad, a no tener una plantilla laboral diversa, a no atender temas de derechos humanos, todo esto? Si yo te doy un número de cuánto te va a costar, ahí es cuando en el sentido estricto de la rentabilidad de una organización, de la permanencia de la organización en el largo plazo, es cuando les cae también el 20. Por eso los grandes marcos de reporteo de los riesgos climáticos y ahora de naturaleza se llaman grupos de trabajo para la divulgación de riesgos climáticos como divulgaciones financieras. Sé que suena complejo esto, pero cuando tú le pones un número al costo de la inacción de no atender estos temas, es cuando los líderes empresariales empiezan a ver en sus matrices de riesgos, lo tengo que trabajar desde hoy, porque esto me va a costar y me va a ir costando así. Entonces sé que suena demasiado mercantilista, pero es la única manera en que el mundo ESG se integra como un tema de negocio enteramente, monetizado, ¿no? Es que muchas personas dentro de las empresas, y nos hemos topado, Aranza y yo, con empresarios que nos dicen, independientemente de la mitigación de riesgos, y bien tú lo mencionas ahorita, es un incentivo, que ellos no lo ven como un incentivo inmediato, sino más bien es la estrategia. Hay muchas formas de reporteo, muchos lenguajes, muchos criterios. Muchas veces ellos llegan y nos preguntan, ¿con cuál empiezo? Bien, tú lo dices, ahorita cumpliendo con las normas del NIS, creo que es un muy buen comienzo. Sin embargo, ¿tú qué estrategia piensas que podría realmente permearse en estas pequeñas y medianas empresas para dar el primer paso? Mira, hay una estrategia que estoy segura, no lo creo, sino estoy segura que va a ser transformadora para las pequeñas y medianas empresas en el mundo y en México, que es el gran tema de la cadena de valor de los grandes compradores y de las empresas grandes. Ustedes saben que en la regulación más avanzada en otros mercados, las empresas grandes están empezando a reportar cuál es el desempeño en sostenibilidad de su cadena de valor. ¿Cómo pueden acceder a tener datos de su cadena de valor si estas pequeñas, medianas empresas generan sus datos, sus mínimo estos 30 indicadores del NIS, en el caso de las NIS, de las normas de información de sustentabilidad? Entonces, yo sí creo que el hecho de que los grandes compradores, si tú produces algún producto y lo quieres poner en el anaquel de uno de los supermercados grandes y quieres escalar la venta de esto, vas a tener que cumplir con esto y vas a tener que dar esto. Entonces, a mí me parece que justo el tema de la cadena de valor y del alcance 3 va a ser transformador en el mundo. Eso a mí me parece que suena ahorita como complejo y medio idealista de pensar que pase, pero sí es un hecho que tú no le vas a poder vender, si eres una autopartera, a una empresa automotriz grande, mundial, que tiene metas de 100% de vehículos eléctricos a cierta fecha, de huella cero en sus operaciones a cierta fecha. Todo lo que tú le puedas vender va a tener que estar relacionado con un buen desempeño en sostenibilidad. Entonces pongo ejemplos del que vende al supermercado y del que vende a la automotriz,
Pero con el paso del tiempo, ninguna que quiera escalar su negocio y venderle a un gran comprador se va a poder quedar atrás de este tema. Va a tener que subirse a generar estos datos y hacer bien las cosas. Hace poco, hace no mucho, estaba, ya sabes, perdiendo el tiempo en el celular. Y entonces me salió una publicidad de sigo sin entender qué tipo de organización es, pero que mezcla el lujo con la sustentabilidad. Y entonces hablaba de cómo la sustentabilidad era pues un lujo. Y era una publicidad, ¿ok? Entonces yo dije, híjole, caray, pues es que en cierta forma, para alguien que vive al día, porque muchas de nuestras empresas viven al día, sí es un lujo pagar este tipo de cosas. O sea, a la larga sí es una mitigación de riesgos, a la larga sí es, a nosotros nos gusta decir, es asegurar que sobreviva tu negocio, punto. O sea, Así es. Que sobreviva. Pero desde ahí, pues, me hizo pensar, y te le hago la pregunta a ti, ¿la sostenibilidad es un lujo? Qué buena reflexión acabas de poner en la mesa. Yo estoy segura que ustedes se acuerdan, hace unos 10 años, si íbamos a un supermercado o digamos, querías comprar, por ejemplo, leche orgánica, era 8 veces más cara, ¿no? Con el paso del tiempo, por ejemplo, hoy, la energía limpia ha llegado a los niveles mucho más baratos de la energía que viene de combustibles fósiles. Entonces, yo lo que veo es que sí, la tendencia es que venga de ser un lujo a que se vaya volviendo, y perdón por usar el anglicismo, pero que se vaya volviendo mainstream y que empiecen a bajar los precios de que hagamos bien las cosas. Yo quiero pensar que vamos a migrar de que una empresa que invierte en manejar los temas de sostenibilidad, que sea un lujo, a que sea un mínimo básico que tiene que hacer la empresa para existir y sobrevivir en el largo plazo, que es lo que tú hablas. Tenemos que migrar a que, como mínimo, como empresario, así seas uno en tu negocio o tengas 10 empleados o tengas, como nosotros tenemos 30,000 en México, en Santander, México, que el mínimo básico de operación es que atiendo todos estos temas y los integro al negocio. Es el mínimo, no es un lujo, es la forma de hacer las cosas. Entonces, hablamos hace ratito platicando, esta transición de que es cara la sostenibilidad tendrá que ir bajando a ser lo mínimo básico que tiene que hacer un empresario, manejar estos temas dentro de su negocio, o si no, no va a existir en el largo plazo. Sí. Fíjate qué interesante este tema del largo plazo y de que dejó de ser un lujo. Hace poco tuve la oportunidad de conocer a un señor que en Valle de Bravo está haciendo un proyecto increíble de generar, a través de crecer productos orgánicos, pues termina haciendo un impacto comunitario súper importante. Y lo que él platica es, pues oye, yo no puedo llegar con un campesino y decirle, te voy a comprar tu producto orgánico, y siembra orgánico. Y le voy a dar dinero, porque uno, se lo va a gastar en los 15 años de su hija, o dos, yo no puedo exigirle a alguien que deje de usar agroquímicos si los agroquímicos aseguran que a la larga, o sea, que en corto plazo le va a generar mucho más ingreso que si hace orgánico, ¿no? Entonces, él cuenta esto y me parece muy bonito porque dice que, pues, lo primero que él llega es, cuando va a trabajar con un campesino, es ver si no hay goteras en su casa o qué necesita para poder operar de forma orgánica, porque pues eso hace que realmente quieran cambiar, hacer como este cambio de pensamiento. Y eso también me hace pensar, esto que él comenzó hace 5 años, tampoco tiene mucho, fíjense. Pero eso que comenzó hace 5 años era así, decía como, estaba carísima, mis productos eran carísimos, y hoy en día está al mismo precio que en el supermercado. Dice Marius. Y ya entonces ahora... Se van normalizando las buenas prácticas, ¿no? Exacto, pero entonces le surge otro nuevo reto, porque es decir, ¿y ahora qué hago con todo este producto que tengo? ¿Quién me lo va a comprar? Porque no permear el mercado desde, o sea, cuenta que llegó Whole Foods y le dijo, o sea, el dueño de Whole Foods, antes de que lo comprara Amazon, y vio lo que estaba haciendo y le dijo, wow, esto está increíble,
mañana quiero que me vendas 30,000 toneladas para suplir a todo Estados Unidos. Y o sea, dice como, es que tengo 2 escenarios, donde me quieren comprar toda mi producción que no tengo, y donde no hay canales de distribución, porque no hay esa mentalidad hoy, ¿no? Pero esto era un poco para ejemplificar que, claro, ya dejó de ser algo súper caro, que cuesta lo mismo que en el súper, pero ahora, ¿cómo hacemos que la gente vea los beneficios de esto? Sí, el ejemplo que pones, además de bonito, creo que es súper atinado en el sentido de que todos tenemos que jalar para el mismo lugar. No sirve de nada que ustedes, conocedoras del tema, hagan este podcast, yo me pare todos los días a trabajar en los bancos, a hacerlos más sostenibles, a trabajar con nuestros clientes, con nuestra gente, si no viene desde las casas de las personas, desde las decisiones de consumo de las personas, las decisiones de todos los órganos de los gobiernos, de las instituciones multilaterales, si no se establece la regulación. Entonces, es un ecosistema que tiene que echarse a andar. No puede haber ninguna pieza de la sociedad que no jale porque no le van a comprar los productos maravillosos que están generando, ¿no? Ese es el gran ejemplo. O sea, ¿para qué hago toda esta transformación si no tengo dónde colocarlos? O si no tengo cómo escalarlo. Entonces, la verdad es que ustedes que conocen bien los 17 puntos de la Agenda 2030, que son multitemáticos, de educación, de hambre, de pobreza, de salud, de biodiversidad, etcétera, el 17, naturalmente, es el objetivo de hacer alianzas. O sea, sí tenemos que trabajar todos en el mismo sentido, en el mismo camino. Yo me encuentro con gente que particularmente en su casa dice, ¿yo para qué separo la basura si nadie más en mi oficio la separa? Sepárala. No hay acción por chiquita que no sea relevante. Tenemos que ir todos en el mismo sentido. Claro. Pues ya para finalizar, muchísimas gracias por tu espacio, Marius. Y bueno, ¿qué te gustaría agregar sobre el tema? ¿Qué les dirías o qué recomendaciones les harías a estas pequeñas empresas para que se suban al tren de ASG? Mira, mi recomendación sería que se den cuenta que hay muchas de las cosas que se consideran ASG que ya las hacen y ya las tienen. Que hay que atenderlas y ponerse el foco y metas de cómo quiero avanzar en estos temas. Segundo, esto no debería de ser una carga porque es una especie de seguro de que tu empresa va a permanecer en el largo plazo, de que va a ser relevante, competitiva, innovadora y va a existir. Simplemente es el seguro de que permanezca tu empresa en el largo plazo. Entonces, que no le tengan miedo a abordar esos temas, que se den cuenta que hay muchas cosas que ya hacen y que conciban esto como una inversión de un seguro para su empresa y su existencia misma hacia adelante. Pues muchísimas gracias por estar aquí y bueno, los invitamos a todos a seguir escuchando nuestros podcasts sobre sostenibilidad. Speak ESG. Muchas gracias. Gracias, muchas gracias a ustedes. Un gusto estar aquí.